Vamos a continuar con el tema de las inversiones, de riesgo. En el anterior vídeo estuvimos hablando de la versión a riesgo, estuvimos hablando de lo que es la volatilidad, de lo que significa para los inversores el concepto de volatilidad. Y ahora vamos un poco a hablar de lo que, entre comillas, y todos los, digamos, los bancos te venden como algo seguro, una inversión segura, y en mi opinión no es tanto así, no es así. Y vamos un poco a desgranarlo el porqué. Este vídeo va dedicado para la renta fija y lo que es el concepto de ahorrar y lo que es el concepto, digamos, básico del que es el capitalismo, ¿vale? Para entender lo que es ahorrar y lo que es la inversión, primero hay que entender el concepto básico de lo que es el capitalismo. El capitalismo, lo básico que hay que entender es que para que el sistema capitalista funcione, primero debe de haber un ahorro, del ahorro debe de haber una inversión, de la inversión se recoge unos rendimientos y de esos rendimientos se invierte otra parte, que así sucesivamente, ¿vale? Entonces, para que puedas tú aumentar tu capital, aumentar tu patrimonio, no te basta solo con ahorrar, tienes que ahorrar para invertir. Ese es el concepto, ¿vale? Si no ahorras, no puedes invertir porque vas día a día y es imposible que puedas invertir. Pero si ahorras y no inviertes, siempre te quedas estancado en el mismo nivel. ¿Por qué? Por la inflación. Y ahora vamos un poco a explicar por qué. Cuando a ti te venden de un banco te vende el tema de las cuentas corrientes como algo seguro, es seguro en el sentido de que nadie te lo va a robar, de que nadie te lo va a quitar, ¿vale? Pero sí te lo van a robar. ¿Cómo? A través de la inflación. ¿Y por qué? Porque si tú, digamos, si no ahorras, o vas al día, o todo lo que tú ingresas lo gastas, entonces está incluso por debajo de esto. Si tú ahorras, consigues ahorrar dinero, tienes que entender algo. Si tú ahorras dinero y lo dejas en cuentas corrientes, ese dinero, con el tiempo, la inflación se va llevando parte del valor. Por ponerte un ejemplo, si tú en una cuenta corriente tienes 10.000 euros y la tasa inflacionaria de tu país es una media del 2%, significa que a los 5 años vista tienes 2, 4, 6, 8, 10. Tienes un 10% acumulado de inflación a los 5 años, ¿eh? ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Que a los 5 años, si tú metes 10.000 euros en una cuenta, le va a perder un 10% de valor por unidad monetaria. Va a tener un 10% menos de capacidad o menos de nivel de vida con el mismo dinero. Entonces, el quedarte solo en ahorrar y no inviertes, lo que está es lapidando, digamos, tu patrimonio lentamente con el tiempo. Hay que ahorrar, sí, pero ahorrar con un sentido de inversión o con un sentido de hacer crecer tu patrimonio por otro lado, ya sea a través de inversiones, ya sea a través de un negocio, ya sea a través del arte o de muchas maneras que hay de poder poner tu dinero en valor. La renta fija. La renta fija son bonos, depósitos, fondos de inversión, ¿vale? Que tiene la característica de que son muy poco volátiles, tienen una volatilidad muy baja y en consecuencia tienen unos rendimientos también bajos. Incluso se está dando el caso de haber bonos
de deuda soberana como la alemana que está en negativo. Entonces, digamos, son inversiones seguras de que si tú inviertes X dinero, sabes que durante X años o durante X meses, X años, depende del contrato que sea, pues recibirá X renta al mes. Siempre la misma, porque el tipo nunca cambia. O cambia muy poco. Tiene unos cambios que prácticamente son imperceptibles. La renta fija es interesante a la hora de querer crecer tu patrimonio. Para mi punto de vista, no lo es. Es interesante a la vista de, digamos, protegerte contra la inflación. Sí y no. Sí, los instrumentos de renta fija que supere la tasa inflacionaria de tu país. Si hay un renta fija que está trabajando al 5% y la tasa de inflación es un 2%, entonces esa renta fija te está rentando un 3% en valor. Ese, pues sí es algo interesante. Pero si no, entonces todo lo contrario. Estarías perdiendo valor por unidad monetaria. No tanto como el ahorrador, pero estarías también perdiendo patrimonio. Con el tiempo de una forma lenta. Que es una forma que no te das cuenta. No te das cuenta. ¿Qué ocurre? Que para una persona joven, estos tipos de instrumentos son poco interesantes y atractivos porque no te van nunca a dar la facilidad de poder crecer rápido o de poder prosperar de una forma más o menos acelerada. ¿Hay instrumentos de renta fija que sí son interesantes en tu cartera? Sí lo hay. Hay fondos que se llaman los indexados, que son fondos que tienen suelen tener garantizado un tipo de interés fijo, y ese sí son renta fija porque la volatilidad no la afecta, pero suelen tener rendimientos medios de entre un 6 y un 7%. Esos son interesantes para proteger, digamos, tu patrimonio o proteger parte de tu patrimonio. Suelen ser fondos bastante interesantes. No tanto para hacer crecer, digamos, tu fondo de una forma exponencial. ¿Dónde debo invertir para poder crecer el capital? Pues claramente en renta variable. O en un negocio, una empresa, una sociedad limitada, etcétera, etcétera, etcétera. Criptomonedas, el que la entienda, claro. La cuestión, para que volvemos lo mismo, el sistema es, tú ahorras para invertir, para producir unos rendimientos, y con esos rendimientos ahorras una parte para volver a invertir otra parte, y así sucesivamente. Es una pelota. Entonces, la clave es que tú cuando inviertas, los rendimientos que te genere sean lo suficientemente altos para que te quede una parte para ahorrar, otra para gastar y otra para invertir. ¿Qué ocurre? Que con las rentas fijas eso no ocurre. Con las rentas fijas tienes solo la parte que tú inviertes, es la parte, digamos, que va acumulando. No te genera lo suficiente para tú generar una renta para ti, generas también un ahorro para que ese ahorro se reinvierta. No tiene lo suficientemente rendimiento a no ser que tenga invertido muchos millones de dólares o de euros. En la renta variable sí tenemos ese componente. Por ejemplo, los fondos de inversión de tecnológicos han funcionado muy bien estos últimos años, generando rendimiento de un 20, un 30%, un 15%. Hay fondos muy interesantes. Los fondos de inversión de metaverso también están generando unos rendimientos muy interesantes también.
Y estamos hablando de fondos de inversión que están generando un 20, un 15, un 30 contra fondos que te están generando un 6, un 7. Y estamos hablando de los fondos de renta fija más top o más buenos de todos, porque la media está en torno a un 2 o por debajo de un 2, o incluso un 3. Entonces es un poco para que entendáis que la aversión al riesgo hay que tener muy claro que el bajo riesgo también te incluye bajo rendimiento. Y si quieres crecer tu patrimonio, tienes que tener en cuenta la inflación y tienes que tener en cuenta los rendimientos finales que vas a obtener. Y los rentas fijas, en términos generales, los rendimientos no son lo suficientemente atractivos para una persona joven ir capitalizándose, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por los mensajes. Hasta el próximo vídeo.